Hola mis amigos y amigas de este su programa de Mientras el Mundo Gira. Me imagino que usted va a estar pensando, ¿y qué hace el padre Willy hoy sentado? Pero inmediatamente se los voy a explicar, porque tenemos un programa especial. De hecho, ¿se acuerdan que tuvimos uno con el padre Pedro Núñez, que todavía ustedes me comentan sobre él? Fue un conversatorio muy agradable. El de hoy va a quedar también para la historia y ustedes van a querer inclusive indagar mucho más sobre el tema, y ojalá que cuando vayan a este país, todo esto va a ser aquí un poco en suspenso, van a querer ir al lugar del cual vamos a estar hablando. Pero como siempre, comenzamos el programa, y eso sí que no lo podemos cambiar, vamos a ponernos en la presencia de Dios y vamos a recitar juntos la oración al Espíritu Santo del cardenal Verdier, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, hoy tengo conmigo a una dama muy especial. Es nuestra invitada. Ella es Chiara Curti. Ella es italiana de la gran ciudad de Milán, en Italia. Y en este momento reside, tiene su familia en Barcelona, España. Y ella es una persona que Dios le ha regalado, aparte de su inteligencia, su preparación, el poder tener este don para entrar en la vida de alguien muy importante, no solamente en la historia de España, sino en la historia del mundo entero y sobre todo en la historia del arte. Chiara colabora en el Templo de la Sagrada Familia, que por lo menos usted tiene que haber escuchado algo, por lo menos ha visto alguna pintura, alguna fotografía, alguna postal, porque hablar de Barcelona es hablar de la Sagrada Familia, aunque la persona no sea creyente, es una obra de arte. Pero esa obra de la Sagrada Familia está íntimamente unida al hombre que la pensó, que yo diría al hombre que Dios le inspira esta gran obra que todavía se está construyendo, que es el templo expiatorio de la Sagrada Familia. Y por eso hoy pues tenemos un programa especial. Cuando tenemos estas oportunidades, tuvimos la bendición que la providencia pues puso a Chiara aquí en los estudios de WTN, y entonces pues la programación, los productores pues tuvieron a bien que pudiéramos entrevistarla, porque son cosas que no podemos dejar pasar por alto, porque también nos ayudan mucho a poder crecer en nuestra espiritualidad. La espiritualidad humana no es solamente lo religioso per se, el ir a la iglesia, leer la Biblia, todo es religioso cuando uno vive en Dios. Cuando uno vive en Dios, su mirada lo abarca todo y uno con su vida lo hace todo religioso. Al respecto, que ella me trajo unos libritos muy buenos, aquí hay unas palabras de Benedicto XVI que más o menos él con esa mente privilegiada, una de las mentes privilegiadas del siglo pasado y de este siglo es Joseph Ratzinger, que nosotros lo tuvimos como el Papa Benedicto XVI, y decía lo siguiente sobre Antoni Gaudí. Esto lo realizó Antoni Gaudí no con palabras, sino con piedras, trazos, planos y cumbres.
y es que la belleza es la gran necesidad del hombre, es la raíz de la que brota el tronco de nuestra paz y los frutos de nuestra esperanza. Y con esto pues le damos la más cordial bienvenida a nuestra querida Chiara Curti. Muy Bienvenida. buenos días. Gracias. Y como le decía, ha sido comisaria de 2 exposiciones de Antoni Gaudí, una en Río de Janeiro, la otra en Barcelona, y sobre Gaudí y la obra de la Sagrada Familia, y también es profesora en la Facultad Eclesiástica Antoni Gaudí, donde enseña la vida y obra de Antoni Gaudí. Así que bienvenida a este tu programa, y vamos a empezar un poquito. ¿Quién es Chiara? ¿Quién es Chiara? Tú naciste en Italia, pero ahora tienes familia en sí. Sí, bueno, yo soy un arquitecto italiano. Providencialmente empecé una colaboración con Sagrada Familia desde casi 10 años. Soy mamá de 3 preciosas niñas y mi marido, conmigo vivimos todos en Barcelona, y la verdad que nuestra vida gira bastante alrededor siguiendo también el ejemplo del cambio que ha provocado esto, estar cerca de la Sagrada Familia y de Gaudí en nuestras vidas. Sí, Chiara, que habíamos hablado, ¿verdad? Antes de comenzar el programa, hemos hablado anoche también un poquito, porque no podemos separar la obra de la Sagrada Familia de la persona que la visualiza, que tiene la inspiración. Hablar un poquito de este hombre que desgraciadamente mucha gente no, inclusive ha escuchado hablar de él y quizás ha visto postales y demás, pero la persona, porque tengo entendido que hasta hay todo un proceso para un proceso de beatificación, Sí. dado que es un hombre que fue casi un místico, ¿no? Tiene palabras, era un hombre de hecho creo que, si no me equivoco, que el día que tiene ese trágico accidente, porque fue arrollado por un coche, un tranvía, venía de confesarse, tengo entendido, o sea que... Sí, estaba camino hacia San Filippo Neri, la iglesia donde todos los días iba a confesarse con su padre espiritual. O sea que estamos hablando de un hombre de una profunda espiritualidad, y yo creo que por ahí viene todo lo que es la Sagrada Familia, porque cuando ahora Chiara nos explique, porque usted dice, bueno, pero ¿desde cuándo se está construyendo esta iglesia? Pero es que esta iglesia no es cualquier iglesia, o sea, es algo que para mí es todo una visión de la vida de Cristo plasmada en una obra de arquitectura. No, pero bueno, a ti te doy la palabra, que eres la experta en Antoni Gaudí. Sí, quizá la característica de Antoni Gaudí, contrariamente a lo que es un genio, es que su vida es una vida de un fracasado, porque desde pequeño fue un niño enfermizo que no pudo hasta ir a la escuela a causa de su enfermedad, en la cual casi su familia padeció mucho. Su mamá murió joven, sus hermanos, él nació tras haber muerto 2 niños antes de él, luego murieron también una hermana, un hermano, en fin. Tiene una vida de lo que hoy se consideraría uno de los últimos, ¿no? Sí. Un fracasado. Pero en realidad, él hasta en su vivir, su enfermedad desde el principio, a pesar de crecer en la fe, o sea, de ser una persona que nace en una familia católica, pero que su fe cada día va aumentando, desde el principio tiene la impresión que esta enfermedad es un bien, porque le permite, él dice, gracias a mi enfermedad, pude, mientras mis amigos jugaban a la pelota y corrían atrás de una pelota, yo pude hacer como amigo de la naturaleza. Porque estando sentado en una piedra donde mi mamá me metía bajo un árbol, pude observar las hormigas, las flores cómo crecen. Entonces todo esto hizo que desarrollara en mí un sentido de la observación muy fuerte y entonces una admiración hacia lo que es la creación. Y esto, digamos, esta positividad que él descubre en todo lo que le viene dado, digamos, es el camino que luego le permite transformarse en la persona famosa que hoy es, ¿no? En esta relación continua con la naturaleza, pero en realidad él, cada vez que la persona decía naturaleza, él decía, no, llamad la creación, para remitir siempre que esto venía de alguien, ¿no? Que no era algo espontáneo, sí, sino que siempre había esta relación con el creador.
Y este niño nace en campaña, cerca de una ciudad relativamente grande de Cataluña, Reus, y en un momento se va a Barcelona para estudiar de arquitecto. Viene de una familia sin muchos medios, ha trabajado también en el taller de su padre como calderero, y también esto de trabajar con las manos, en un trabajo artesanal, pues él dice que siendo que toda la vida vio cómo las formas se pueden transformar, porque finalmente de una plancha puede crear cualquier forma, pues esto ha sido lo que luego siempre le ha permitido de ver la realidad en 3 dimensiones. Y él decía, ¿cómo ven los ángeles? ¿No? Que ven todo en el conjunto. Entonces dice, esto también ha sido cosas que de repente a otra persona, un trabajo humilde, porque finalmente el calderero es un trabajo muy humilde, para él era un orgullo, porque había sido una escuela para poder luego tener esta capacidad de ver. Y también, y después transfiriéndose a Barcelona, él se transfiere con su hermano, nomás el hermano titulándose de médico muere, y él empieza a buscar trabajo. Es un joven ambicioso, participa a casi todos los concursos que la ciudad hace para arquitecto, pero claro, de concurso uno no puede vivir. Sí. Entonces, mientras, siendo que tiene una gran capacidad de dibujo, pues hace de dibujante en distintos estudios de arquitectura. Y en grandes estudios de arquitectura, es muy joven y se distingue por ser un gran dibujante. Su capacidad luego hace que providencialmente pueda entrar en Sagrada Familia. No sé si te cuento un poco cómo Sí, por entró supuesto, en sí. Sagrada Familia, porque aquí se ve como una persona que ya tiene desde el principio quizás no una religiosidad en el sentido de la misa diaria, que después sí se transforma también en esto, en un crecer. Pero esta relación directa con el Creador, ¿no? De sentir siempre este nexo tan fuerte con ser parte de este diseño bueno. Entonces, en Sagrada Familia en el 1866 en Barcelona, bueno, Barcelona es una ciudad en gran expansión, es una ciudad industrial ligada al textil. Entonces, después de la revolución industrial hay todas grandes transformaciones. Es una ciudad muy importante, pero encerrada dentro de una muralla que finalmente impide su desarrollo. Y está rodeada de tantos pequeños centros, otras poblaciones donde las personas, los obreros, pues viven para acudir luego a la ciudad a trabajar. Hay un plan urbanístico muy importante, el Plan Cerdà, que es lo que hoy toda la gente que conoce Barcelona la distingue por esta malla cuadriculada, que imagina esta gran Barcelona, este grande cambio, y en este grande cambio también la población empieza a cambiar su manera de ser, porque es distinto que un campesino viva en el campo, acudiendo a su campo, que tenga que depender de una ciudad, ¿no? Y entonces hay un empoderamiento de las personas, también moral, por varias razones, porque primeramente los hombres abandonan los núcleos familiares para poder acudir a las fábricas, las mujeres también empiezan a trabajar, entonces hay la problemática ligada a los abortos ilegales, porque una mujer embarazada no puede trabajar en fábrica, hay los movimientos anárquicos, en fin, hay toda una serie de un conjunto histórico que hace ver en un librero que funda una asociación de devotos de San José, en San José, una figura a seguir para estos obreros que ya no entienden dónde reside el bien de su trabajo, que viven el trabajo como un rechazo, como una esclavitud, cuando San José, el hombre silente, trabajador. Sí, que ennoblece el trabajo con su presencia. Sí, Sí, claro. Y entonces pues empiezan, siendo que el fundador de estos devotos de San José es un librero, uno hace lo que sabe hacer, ¿no? Y entonces publicaron una pequeña revista para la promoción de la devoción a San José. Lo que hicieron fue algo muy inteligente, que recogieron todos los textos de la devoción a San José, que en aquel momento era mayoritariamente difundida en Francia y algo en Italia también, lo traducieron al español, porque el español en aquel entonces era el idioma hablado en todo el mundo, entre las colonias, también Norteamérica, que se habla mucho español, Filipinas, las Indias, en fin. El español era como una lengua, un idioma universal, a pesar que no era el idioma oficial de los países, pero sí que la gente pues lo hablaba.
Y entonces esto tiene una difusión tremenda hasta el punto que ellos recaudan mucho más dinero de lo que necesitaban para publicar la revista. Esto le hace como, le crea una pregunta, ¿no? ¿Qué hago yo con todo este dinero? Sobre todo pensando que este dinero no viene mayoritariamente desde España, sino que viene de estos países lejanos, en particular desde Filipinas, donde ven en esta publicación una manera para poder resurgir, porque entonces deciden de intraprender un peregrinaje a Roma para ayudar, según ellos, el Papa, que en aquel momento Pío IX se encontraba fuera de las murallas vaticanas por la invasión piemontesa, pero el Papa, lógicamente, siendo una cuestión política, no ve que este dinero pueda resolver su cuestión política y rechaza el dinero y los envía a Loreto, a rezar a la Virgen de Loreto, para que descubran cuál es la verdadera función de la vida de esta gente. Vuelven de Loreto, que no se sabe bien en qué momento tuvieron esta intuición, pero claro, ayer devotos de San José van a la casa de María. Sí. Y vuelven y deciden de construir una iglesia, un templo expiatorio, o sea, un templo que se construye únicamente con la limosna de las personas, con donaciones de personas. Lógicamente, para construir un templo hacía falta más dinero de lo que ellos tenían, pero ellos veían que efectivamente la gente seguía dando este dinero y hace falta un terreno y un arquitecto. Entonces el terreno empezaron a buscar en esta ciudad que aún estaba dentro de la muralla. Una marquesa cede un pequeño terreno en el centro de la ciudad y aquí se ve como también estos devotos de San José, que fueron los promotores de Sagrada Familia, porque no es Gaudí, Gaudí es el arquitecto, sí, pero hubo unos promotores de Sagrada Familia. Entonces esta marquesa muere la noche antes de hacer la cesión de este dinero, de este terreno, y es lógico que los herederos, el primer día que heredan algo, no lo van a ceder. No lo van a ceder. No lo van a ceder. Y entonces estos devotos escriben en esta publicación que ellos ven algo providencial en esta muerte, que me dice, tenías ya el terreno, ¿no? Porque el deseo que ellos tienen es infinitamente más grande de este pequeño terreno que estaba en el centro de la ciudad. Y efectivamente, ahí aparece el nuevo plan urbanístico, este plan urbanístico que une todas las poblaciones alrededor de Barcelona con la ciudad pequeña, que entonces quintuplica casi la ciudad. Y ellos en un momento de crisis, de lo que hoy se llamaría una crisis inmobiliaria, pues logran comprar un terreno, una manzana, la manzana más grande, que estaba pensada para poner un velódromo. No hay inversores para este velódromo, entonces los propietarios de terreno lo venden a un precio relativamente bajo. Pero resulta que esta manzana, que hoy es el centro geométrico de Barcelona, en aquel entonces no era ni siquiera Barcelona, era parte de una población a los afuera y era la periferia de dos ciudades, era la periferia de Barcelona y la periferia de San Martín de Provenzal. Y es bonito porque también lo que siempre nos está reclamando el Papa sobre la atención a la periferia, pues Sagrada Familia nace justamente en dos periferias, no en una. En la periferia de Barcelona, periferia en unos campos ya abandonados, porque ya cuando se sabe que se tiene que urbanizar, ya la gente los abandona, y empiezan a poner la primera piedra, y dentro de la primera piedra un acto donde participa el obispo y participan también los arquitectos por los cuales Gaudí trabajaba, y que entonces probablemente también Gaudí estaba presente en este acto, pues ponen una pergamina en la cual, entre los nombres de las personas fundadoras así, ponen esta obra sirva para despertar los corazones adormecidos. A mí siempre esta fórmula me conmueve. Cosa más linda. Sí, sí, me conmueve porque uno dice, sí que han logrado con esta idea inicial, ellos no sabían tampoco lo que iban a hacer, ¿no? Entonces, cuando ellos ya tienen el terreno, pues llaman al arquitecto diocesano del momento, y en realidad no era tampoco el arquitecto diocesano, pero sí era el arquitecto que estaba haciendo la grandísima mayoría de las iglesias a Barcelona, Francisco de Paula de Villar. Y el hombre que ve en el campo un terreno perdido en la nada, y también estando él lleno de trabajo, pues hace un proyecto de una iglesia bastante sencilla, bonita, sencilla, como hay muchas en Barcelona, neogótico,
con un campanario muy alto, porque claro, estando lejos de todo, pues había Sí, claro, pensado sí. que por lo menos se identificara. Y entonces él presenta este proyecto, se publica en esta revista para buscar más dinero para poderlo hacer. Y en realidad este arquitecto no se sabe qué acontece porque empieza a construir con unas técnicas que no son las apropiadas. Otro arquitecto hace notar a los devotos de San José que lo que se estaba haciendo era más costoso de lo que se podía gastar. Y en un momento hay una gran desconfianza hacia este arquitecto hasta el punto que la verdad que acaban peleándose de una forma muy violenta. Hay hasta un acto notarial que describe una pelea Sí, sí, física. Sí, sí, sí. Y en aquel momento, claro, es un problema, ¿no? Los devotos de San José que se pelean de esta forma Sí. con el diocesano, ¿sabes? Sí. Porque el diocesano es toda una cosa un poco así increíble. Y entonces pensando de arreglarlo de una forma bonita, Sí, conciliatoria. conciliatoria, piden al arquitecto diocesano de aconsejar a alguien y siendo que el proyecto ya estaba, pues él aconseja a Gaudí que estaba trabajando en su despacho y también el otro arquitecto, por miedo de dejar creer que había movido esta discordia para quedarse él con la obra, pues indica a Gaudí que también trabajaba en su despacho como una persona apropiada. La providencia de Dios. Sí, realmente la providencia, porque cuando empezó el arquitecto diocesano, Gaudí todavía no estaba titulado, no hubiese podido entrar de ninguna forma. Entonces, cuando luego se titula, inmediatamente con 31 años, entra a trabajar en la obra de Sagrada Familia. Y todo esto realmente yo lo veo como conmovedor, porque en realidad hay como que todo ya estaba preparado. Tú ves en cada, esto es como un resumen, muy resumen, ¿no? Pero como que todo estaba preparado, uno, porque a este niño se le da esta capacidad de reconocer en todo un bien, hasta en su enfermedad, que es una enfermedad que toda la vida son fiebres reumáticas, que es muy dolorosa, que te deforman el cuerpo. Y estos devotos de San José como que unió a estas dos personas que vieron, no sé, en la marquesa muerta algo providencial, que de todo descubren un diseño bueno sobre su vida, ¿no? No, y sobre todo la figura de San José, Sí. que hoy ha tomado mucha preponderancia porque inclusive el Papa Francisco lo pone en el canon de la misa. O sea, Sí. hoy cuando estamos en la misa, mira, nuestra madre, María, Madre de Dios, San José, su esposo, Sí. o sea, lo puso porque él es muy devoto de San José, pero es que lo merece porque es la Sagrada Familia, ¿no? Jesús tiene padre y madre, o sea, es María y es José. Y por años hemos hecho la jaculatoria, Jesús, José y María, ¿no? Sí. Y creo que todo esto pues va encajando, como él tiene la capacidad y al mismo tiempo son los devotos de San José, Sí. que podía haber sido otra devoción, porque hay muchísimas. Pero aquí está José como padre Sí. putativo de Cristo y la cabeza de la Sagrada Familia. Sí. Y también esto de ir descubriendo por parte de Gaudí una familia, ¿no? Una familia que él tuvo, pero de una forma muy desgraciada, y descubrir en esta familia que también es desgraciada, porque finalmente nomás nacer el niño, intenta matarlo, te tiene que ir, en fin, así descubrir un bien para él mismo, ¿no? Y cuando Gaudí entra, otra cosa que a mí siempre me conmueve, ¿no? Pensando cuando uno está en Sagrada Familia, es que Sagrada Familia es una iglesia desde el primer instante. Normalmente también el otro arquitecto lo que había hecho era algo normal, ¿no? Había empezado construyendo una cripta y cuando la iglesia hubiese sido acabada, pues se hubiese dedicado y se hubiese empezado a utilizar. Al contrario, con la entrada de Gaudí, no se sabe si es Gaudí, si solo devoto de San José, lo que acontece. El hecho es que sobre la marcha se construye una capilla acabada, la capilla de San José. Una capilla muy pequeña, una capilla de 3 metros por 3 metros, una cosa muy, muy pequeña, pero se cierran con las puertas y empieza el culto. El culto en un campo, bajo la tierra, porque esta se encuentra en la cripta, en una obra. Es una cosa muy extraña, es una cosa inusual totalmente, pero es una cosa que luego ha seguido toda la historia de Sagrada Familia, porque todavía ahora en la Basílica arriba hay culto, cuando vino Benedicto XVI hay la obra. Entonces es... Que por cierto, yo celebré misa en esa capilla. Ah, mira, sí, en la cripta. hace unos 2 años, nosotros todos los años llevamos una peregrinación
Y en esta ocasión, pues, fuimos a Barcelona y pues habíamos, a través de nuestro guía y demás, y el grupo pudimos celebrar ahí. Fue una experiencia muy Sí, bonita y sobre todo muy espiritual, porque la cripta tiene un ambiente muy especial. sí, Y ahora voy viendo por qué, o sea, porque tiene todo un bagaje, ¿no? sí, Y parte de un acto de fe de estas personas sencillas, pero con una gran espiritualidad. sí. Cuando a Gaudí le han llamado para hacer la obra de otro, del anterior arquitecto. Pero nomás el entrar, aparte de empezar el culto, que es una cosa importantísima, pero también va al fondo de qué verdaderamente, qué significado verdadero tienen las cosas, porque una cripta, toda la iglesia, representa el principio de la cristiandad, los cristianos en la catacumba, el vientre de María, tiene toda una serie de significados, pero todo esto está iluminado por Cristo, que es la luz del mundo. Entonces esta cripta inusualmente, porque las criptas suelen estar sin luz, al contrario, Gaudí la primera cosa que hace es crear un grande fosado alrededor que permite a la luz, de hecho esta cripta está iluminada por luz natural, a la luz de entrar, porque este vientre de María iluminado y estos primeros cristianos estaban iluminados por Cristo. Entonces nosotros hoy podemos, y entonces empieza ya a hacer esta labor de descifrar todos los significados profundos de nuestra fe y hacerlos evidentes en lo que es su obra. Y cuando es bonito, porque yo en particular ahora estoy trabajando justamente en esta cripta, restaurando las capillas de la Sagrada Familia, porque estoy del Sagrado Corazón de Jesús, de la Inmaculada Concepción y de San José. Y varios trabajadores no son creyentes, pero aún así el asombro de ver la luz que entra, cómo entra, a mí conmueve, ¿no? Sí. Porque el otro día justamente estaba una chica que trabaja conmigo y ella, típico, ¿no? Me criticó la iglesia, que ella se sintió muy juzgada muchas veces, así, pero en un camino cotidiano, trabajando en aquel espacio, mientras me enviaba en el WhatsApp típico las fotos del trabajo así, de repente me mandó una foto de una luz que ilumina a una columna y me dice, es que aquí pasan ángeles, me dice. Y uno dice, Sí. es cierto, porque ahí realmente se vive. Y yo la verdad que a veces me pregunto, ¿no? Qué gracia grande es esta de poder estar todo el día ahí y poder estar todo el día también Claro. en esta vida, ¿no? Es que Kiara, es que nosotros cuando abrazamos la fe, o la fe nos abraza a nosotros, porque Sí. es un intercambio, da otra visión. Yo siempre trato de compartirlo con todo el mundo. Es una visión de la vida. No es que yo crea, sino es que Dios me da en esa creencia una visión del mundo que se convierte entonces en una misión. Sí. Somos misioneros porque hemos sido visionarios. Somos testigos, sí. Somos testigos. Pero bueno, fíjense qué cosa más hermosa este programa de hoy. Pero vamos a una pequeña pausa y venimos, ¿verdad? Ahora con la obra que empezó Gaudí, que es lo que hoy nosotros llamamos la Iglesia de la Sagrada Familia, después de esta pausa. Bueno, pues aquí de nuevo con ustedes y con nuestra invitada Kiara Curti, que como ustedes ven, no es que sepa mucho, sino que está enamorada de un proyecto porque es un proyecto que no es cualquier proyecto arquitectónico, sino es una obra de Dios. Y ella se siente agraciada hablando con ella, estábamos en la pausa, porque y eso sucede, ¿no? No es que uno vaya a trabajar en esto, que esa es la diferencia. Cuando una persona va, hace un trabajo y se va, a cuando una persona entra y se da cuenta de que lo que está haciendo rebasa
las medidas y los conceptos humanos y uno se hace parte de esta obra de Dios, ¿no? Así que ella, pues, uno cuando habla con ella lo siente, ¿no? Como se siente como abarcada por todo esta hermosa, este hermoso sueño de alguien que se llamó Antoni Gaudí y que empieza con esto que iba a ser algo pequeño, pero ahora ustedes van a ver cómo se transforma. Así que venimos a quedar otra vez, ¿no? Él venía con una iglesita pequeña y Sí, de claro, a él pronto... le han llamado para construir el proyecto de Francisco de Villar, que era una iglesia neogótica relativamente pequeña, pero en un momento se recibe una grande donación, siendo que este templo vive de donaciones, de una mujer de nombre Isabel, que no se sabe quién es, y con este dinero muy probablemente se hubiese podido acabar con toda la construcción, y al contrario, sí que Gaudí hace una propuesta de construir una fachada completa del templo, porque esta donación que él ha recibido, ella signo que desde aquel momento en adelante puede empezar un ritmo de donaciones siempre grandes y que entonces permitan de triplicar, cuadruplicar, quintuplicar la dimensión de lo que sería este templo. Y además, los devotos de San José hacen hincapié sobre el hecho que si se acaba la construcción ya no será más expiatoria, porque efectivamente el hecho expiatorio, Claro. el hecho que tú puedas colaborar financieramente. Entonces ya no hace falta construirla Claro, más, ya claro. no hay el templo expiatorio, ya no es expiatorio en este sentido. Y entonces el hecho de poder construir algo que no acabará nunca, como una visión, digamos, permite que siempre Barcelona tenga un lugar expiatorio para ella. Y en realidad, siendo que esto da a cualquier promotor, da vértigo, Sí. pues algo que no acabaremos nunca, Gaudí, a cambio, digamos, cuando hace esta propuesta, pues promete que hace una previsión que este templo se acabará en 10 años. No ha sido así, todavía se está construyendo, pero sí que en el ver la belleza que crecía en esta fachada de la Natividad que Gaudí intraprende con este dinero, utilizando todo el dinero de esta grande donación, sí que el problema de los 10 años acaba. No, ya no hay este reclamar Sí. sobre los 10 años porque se ve que lo que se está haciendo realmente es algo bueno, ¿no? Y Gaudí, mientras, o sea, hay a mí un aspecto que uno siempre se pregunta, ¿no? ¿Cómo puede una persona pensar una obra así, ¿no? Y de hecho, la cuestión es que no la ha pensado una persona. Él siempre decía, yo soy un colaborador del Creador, Wow. que no se vivía como un copista del Creador o como un creador él mismo, sino como una persona que colabora a acabar aquella creación que el Señor nos dejó para que fuera en las manos de los hombres a acabarla, ¿no? Y realmente lo que él construye es una Jerusalén celestial. La característica de Sagrada Familia es, él decía, es la primera de las catedrales. Y de hecho en el sentido de primicia, en el sentido que en ella se reúnen todas las catedrales. O sea, no encuentras cosas dal punto de vista de la forma, sí, pero dal punto de vista de la estructura. Es una iglesia cruciforme, con un ábsis como casi todos los ábsides son. Tiene dos fachadas laterales, una principal al final de la navata, tiene 52 columnas como la mayoría de las catedrales, en fin. Pero, ¿dónde reside la novedad de esta catedral? En el descubrir que sintetiza todas las demás catedrales, entonces descubrir que hay una nueva era, como que ahora se empieza una nueva época donde hay que ser cristianos de una forma recogiendo toda la tradición y expresando lo que realmente queremos decir. Y esto él lo hace volviendo al origen. De hecho, él dice, tenemos que ser originales volviendo al origen. Entonces, mientras todas las partes de esta iglesia son normales, por
por absurdo, porque uno sí. cuando va al contrario encuentra un grande asombro. La única grande novedad è il claustro. Nelle iglesias il claustro se encuentra al lado. Al contrario, en Sagrada Familia el claustro rodea toda la iglesia. ¿Por qué? Porque el claustro es un lugar donde se reproduce la Jerusalén celestial, un jardín del paraíso. Ajá. Uno cuando reza alrededor del claustro encuentra ese sosiego, esta paz. Y siempre este paraíso se pone al lado de la iglesia porque es la iglesia lo que lo genera. Pero en este caso es alrededor porque es la misma iglesia este paraíso. Entonces como si la Jerusalén celestial fuera bajar en tierra, en este lugar concreto, en un lugar de periferia perdido en el campo, que exactamente como Cristo, ¿no? Que nace, podrá de Nazaret venir algo bueno, pues de esta periferia podrá venir algo bueno, pues sí, ¿no? Y Gaudí empieza una construcción que tiene en cuenta de su época. De hecho, cuando tú empiezas una construcción en una época después del 1888, cuando hubo la Exposición Universal a Barcelona, y entonces Barcelona en toda Europa se habló de ella, fue un reclamo para muchísimos obreros de poder venir a trabajar en esta ciudad. La verdad que se dio trabajo a mucha gente, pero la Exposición Universal dura un año, basta. Sí, No, claro, no. claro. Y entonces, tras este año, pues la ciudad se encontró con muchísimos obreros sin poder trabajar. Muchos de ellos formaron un barrio masculino, todos los alrededores de Sagrada Familia, sea porque en el centro había una iglesia, Claro. entonces se crea como un pueblo, digamos, sea porque la esperanza de también ahí encontrar un trabajo de jornaleros. Esto, hay un gran poeta catalán, Joan Maragall, gran amigo de Gaudí también, y un artista, un pintor, Joaquim Mir, que describen esto como la catedral de los pobres. Ay, qué lindo. Sí, y de hecho, Joan Maragall dice que los pobres en Sagrada Familia estaban agarrados a las paredes como las lapas a las rocas, porque estaban todos ahí Sí. alrededor. Y Mir dibuja un cuadro en el cual se ve una madre con un hijo dentro su chal, digamos, dentro su ropa, mientras lo está cuidando, y un mendigo, el padre, mendicando, que es como una Sagrada Familia pobres, digamos, de esta gente, era la situación de la gente que estaba ahí. Y entonces Gaudí, ¿qué hace? Gaudí ve que esta gente son realmente un nuevo pesebre vivente. Cioè, la tradición, esta fachada de la Natividad, que todo el mundo dice el más grande pesebre vivente al mundo, pesebre al mundo, pero en realidad es un pesebre vivente porque cada una de aquellas imágenes que ahí se reflejan son imágenes de las personas del mismo barrio que Gaudí recoge con sus características, con su temperamento, con todo lo que ello era, y los introduce en esta grande fachada. Hay también, ¿por qué Gaudí introduce esta novedad? ¿No? Porque normalmente se llama un gran artista, Claro, sí. hace una imagen perfecta, pura, o de las personas de la Sagrada Escritura, ¿no? Se imagina un rostro, pero haciendo así, hay varias ventajas. Primeramente, si yo llamo a un artista, cuando tengo que hacer una escultura, la escultura es lo más caro que hay en absoluto, porque tiene que ser una pequeña y luego con los compases llegarla hasta una dimensión grande. Pero si yo ya tengo una persona perfecta, como Dios la quiso, ya a una dimensión muy grande, además con unas características que para cualquier artista es impensable. Okay. Y entonces Gaudí introduce utilizando calcos humanos con unos tubitos para que puedan respirar dentro yeso, y introduce todas estas personas del barrio pobre dentro lo que es la fachada de la Natividad. Wow, sí. Y esto, claro, es también en un momento en el cual el dinero venía todo desde fuera, en realidad hace que esta obra tenga un sentido hacia la gente, porque si yo tengo mi primo haciendo el ángel en una fachada de una iglesia, pues lo digo a toda la familia, a todos los amigos, o sea, me transformo yo en el primer promotor de aquella obra, ¿no? Y de hecho es conmovedor ver muchísimas fotografías de la época donde se ven los pastores, porque claro, aquello era un campo entre un pueblo y una ciudad, entonces los pastores venían del pueblo hacia la ciudad a vender sus cosas. Y
tenían que cruzar Sagrada Familia. Y no es que solamente pasan cerca, sino que entran en el recinto de Sagrada Familia y van a ver la fachada Natividad. Y es conmovedor porque efectivamente también los primeros que se han entrado del nacimiento de Cristo han sido los pastores. Y en este caso también hay las cabras que se ven que entran en el recinto de Sagrada Familia y van hacia la fachada Natividad a ver Cristo que nace, ¿no? Y todo este barrio que hay alrededor, masculino, mayoritariamente masculino, se transforma en el pueblo de la Sagrada Familia, en este grande pueblo que rodea la Sagrada Familia y con el cual vivía Gaudí, que son sus obreros. O sea, Gaudí antes vivía en el Parque Güell. Gaudí tiene todo este recorrido cerca a la enfermedad, a la muerte de todos sus familiares muy jóvenes, huérfanos de madre. En un momento va a vivir con su padre y su sobrina en una parte alta de la ciudad. Y la sobrina enferma también, alcoholista. Y él la cuida, y también es muy conmovedor porque hay muchas no, pero bastante fotografías de la época de visitas que recibe Gaudí, y esta sobrina es siempre muy elegante. O sea, realmente la cuida con un afecto, no sencillamente la tengo alejada de la ciudad y ahí que, bueno, intentamos hacer lo que podemos, sino que realmente como una señorita muy guapa, ¿no? Y cuando también ella muere, mi padre también muere, Gaudí decide de mudarse a vivir a Sagrada Familia, ¿no? Pero en este impasse, él tiene siempre toda esta vida que es siempre ligada a la enfermedad. Y de hecho, cuando él se vio delante del desafío de tener que construir una obra toda llena de arte, porque una catedral está toda llena de arte, empezó a hacer estudios anatómicos en el Hospital de la Santa Cruz, que es el hospital de los pobres, el hospital de los últimos, donde cuando no hay familia, no hay dinero, acababas ahí, a morir. Entonces, como todos los escultores, pues espera que haya un muerto para poder hacer tus estudios anatómicos. Claro, con un pobre más fácil porque nadie reclama de él, ¿no? Las monjas que estaban en este hospital, viendo Gaudí y Matamala, su colaborador, esperando que alguien muriese, pues le piden por favor de acompañar en la muerte a estos moribundos antes de luego hacer sus estudios. Y ahí hay un cambio en Gaudí, porque es distinto abrir un muerto que conoces a un muerto que no conoces. Claro, claro. Es muy distinto. Y entonces él deja de trabajar con los muertos y empieza a trabajar con los vivos, con su gente, con la gente que estaba ahí. Entonces, mientras los escultores se preocupan de buscar la forma perfecta de la musculatura, de este y el otro, él coge la gente así como es y la transforma en la familia de Jesús, en lo que participan de la infancia de Jesús, ¿no? Y cuando él ve, y lo que tú decías, ¿no? Que es como una visión, ¿no? Y de hecho, es realmente una visión que reconoce en todas estas personas Cristo que se hace presente, porque si después esto hay quien hace Jesús, hay quien hace la Virgen, hay quien hace los ángeles, y esto lo ve porque mientras estaba en la Santa Cruz, un día se sorprende porque hay una familia con un niño acompañando a un moribundo. Y cuando reclama a la monja diciendo, estos tienen familia, ¿cómo es que están aquí? Y dice, no, no, que no hay nadie. Y probablemente fue una visión que él tuvo de la Sagrada Familia. Wow. Y desde aquel momento él insistió siempre en el desear con sus compañeros que quería morir ahí, que a él le hubiese gustado morir ahí. Y de hecho Gaudí muere atropellado, como tú dijiste antes, de un tranvía, y siendo que largó su vida, fue como haciéndose pobre él mismo con su gente, ¿no? Fue dejando a todo lujo y vivía en una forma muy, muy sencilla, hasta el punto que en la jaqueta, en lugar de cuando perdía un botón, ponía un imperdible. El tranvía cuando lo atropelló se ensangreó el rostro y entonces no lo reconocieron, y viendo la ropa muy sencilla, pues lo llevaron a la Santa Cruz. Las cosas de Dios. Sí, y lo dejaron en el cuarto número 19 dedicado a San José. Y justamente cuando le preguntaban, pero usted ve que esta obra no adelanta, y él dice, no preocupáis, porque esta obra la acabará San José.
Y de hecho, así fue, ¿no?, que él se puso en las manos de San José en este hospital de la Santa Cruz, y ahí fue, se cumplió también su deseo, ¿no? Pero todo como una vida, y yo creo que su creatividad, porque a veces nos quedamos siempre en Gaudí, ¿no? Y uno dice, pero esta creatividad, ¿de dónde viene? ¿No? Es evidente que un hombre inspirado por Dios, Claro. porque hay persona que entra de cualquier raza, de cualquier religión, vive en el asombro de la belleza de esta obra. Pero, ¿cómo yo puedo tener esta creatividad, ¿no? Porque también Claro. ahora se tiene que seguir esta obra. Claro, esta creatividad viene de una vida. Él, cuando su sobrina muere, acoge en su casa a vivir un artista que padecía de depresiones, y él le cuida, lo rehabilita, y después va a vivir en su casa otro artista que tenía un cáncer al rostro y también lo cuida hasta el final. En fin, y luego tenemos un montón de relatos de personas a la cual Gaudí iba a visitar, esposas de hombres alcoholistas que trabajaban en su obra, para que junto con la esposa pudiera colaborar a devolverle una vida normal, porque él había vivido en su vida, teniendo la sobrina en casa alcoholista, Claro. entonces conocía muy bien el tema. En fin, toda una vida, yo creo que esta creatividad no es de una genialidad suya y viene de vivir a pleno esta caridad. Y de hecho, se le da, ¿no?, luego, es como un don que se le da por esta vida de la cual él participa, ¿no? El fruto. Cuando él está en el hospital de la Santa Cruz, finalmente se dan cuenta que es él, ¿no? O sea, Sí, ay, muy bonito esto porque le abren un expediente. Bueno, él hacía una vida, él decía como un monje, dice, no soy como un fraile, soy como un monje, ¿no? Porque era como muy regular en su vida. Y cuando no vuelve, a la hora que siempre vuelve, el capellán de la parroquia de la Sagrada Familia de aquel momento, que era muy amigo, pues se preocupa y manda a buscarlo. Y ven que descubren que está en este hospital. Cuando se da la voz que está en este hospital, empiezan a llegar cantidad de cartas a este hospital, de cuidarlo bien, claro, en este hospital, pensando en tener un pobre cualquiera, se empiezan a asustar porque no es normal que te lleguen tantas cartas, y le ponen muchísima más gente cuidándole, le ponen a un cuarto aparte, separado, en fin, empiezan a preocuparse, y después de 3 días, él muere, ¿no?, de 3 días de calvario, podemos decir, pues muere. Y sí, esto o sea, es como realmente lo que te decía de la vida, ¿no? Cioè, ellos se enteran que no es cualquier persona, pero no es que se enteran que no es cualquier persona por la Sagrada Familia, se enteran que no es cualquier persona por cuánta gente se preocupa por él. Y de hecho, ni los promotores querían construir una iglesia, y él sí, como arquitecto, quería construir una iglesia, pero los últimos años, viendo que no podía acabarla, pues se preocupa muchísimo de poder transmitir a las generaciones venideras qué significado tiene toda esta iglesia. Y de hecho, siendo que los promotores de San José, de la devoción a San José, en su estatuto, tenían que, con el dinero que les sobraba, así de poder ayudar a todos los huérfanos, claro, a los niños sin familia o con problemas, así, y tenían efectivamente una obra en este sentido. Y Gaudí, los últimos años de su vida, organiza unas visitas para niños, así, huérfanos, de institutos, así, para explicarle lo que tenía que ser Sagrada Familia, porque en aquel entonces no estaba Sagrada Familia aún construida, estaba solamente la fachada de Natividad. Y él veía en la generación suya la imposibilidad que siguiesen la obra. Y tenía razón, porque su generación ha sido después fue la que empezó con la guerra civil. Y al contrario, estos niños serían quienes recogerían su visión y la podían llevar a término, ¿no? Pero no eligió un arquitecto, eligió la sencillez de unos niños, y estas visitas, que eran como obras teatrales, preparaba un guión donde él actuaba de Gaudí.
Mira, Y claro, porque él ya era famoso en la ciudad, entonces también para los niños le creaba sí. como una cierta sorpresa, ¿no? Entonces preparaba unas preguntas, los hacía sentar, eran visitas de 400 niños, o sea, eran visitas muy numerosas. Y así dando a estos niños esta esperanza en un futuro en el cual ellos hubiesen podido también ser colaboradores del Creador. Tenemos ya muy poquito tiempo para antes de terminar el programa, pero ¿qué hará con tu experiencia, tu vivencia? eh, ¿Cómo tú podrías explicar eh, espiritualmente lo que es la Sagrada Familia? En en tu propia experiencia espiritual, ¿no? Lo que ha sido para ti y las personas que a veces no son ni creyentes, pero se encuentran con todo esto, el mensaje de la Sagrada Familia. O sea, porque no es cualquier iglesia, es un acto de fe de alguien, o sea, tanto del grupo de los devotos de San José como de Gaudí, que fue creciendo Sí, en su fe a través de trabajo. O sea, que esto es lo que le hace diferente, no solamente la belleza arquitectónica, sino que también es un lugar donde se alimenta la fe, porque al mismo tiempo que se construía la fachada, se construía con la iglesia viva, que era la sí, gente, ¿no? sí. Entonces, y esto ha seguido, porque gente que va a trabajar, o me decías que hay visitantes que de pronto Se algo hay ahí, queda, o la sí, muchacha que decía que hay ángeles, ¿no? sí, Esa experiencia que uno dice, esto va más allá sí. de una obra hermosa, arquitectónica, religiosa. Sí, de hecho, digamos que desde el punto de vista técnico se podría paragonar, no sé, a un gran aeropuerto, pero nadie de nosotros tiene este asombro delante de un aeropuerto, ¿no? Sí, Es verdad que es un lugar, es una iglesia, ¿no? Pero yo no, yo la única cosa que puedo decir es que las personas que entran ahí, ellos mismas, reciben como una gracia. No es tanto un acto de fe de uno, sino es realmente como que el Señor ha bajado en este lugar para abrazar al mundo. Y de hecho, y es por esto que tiene este atractivo tan grande de gente muy diversa. O sea, no, es realmente como una segunda venida de Cristo, porque como Cristo ha venido en un instante en la historia, ¿no? Y este como si fuera caído del cielo, ya. realmente, como si fuera algo caído del cielo, como un regalo del cielo. Y dentro de este asombro de esta belleza, ¿no? Que uno al final dice, algo sencillo, porque como es un bosque en el interior, pero tú te sientes como atraído hacia el alto. Y esto realmente de la atracción hacia el alto, tú dices, prescindiendo de la arquitectura, pero que no se puede prescindir de la arquitectura, porque en realidad es como, es todo uno. Claro. Es todo uno. Entonces, Sagrada Familia también, mientras todas las otras iglesias o todas las otras construcciones intentan poner los pesos abajo, ¿no? Para dar fuerza Sí. al cimiento del edificio y luego subir aligerándose, al contrario, Sagrada Familia es como si padeciera de una gravedad al revés, como si padeciera una gravedad de Dios, siendo que Dios es más grande de la tierra, pues la trae toda así, y de hecho todos los pesos están arriba, las grandes torres están arriba, y abajo hay esta estructura tan ligera, este bosque, como lo llamaba Gaudí, en el cual hay esta relación con la trascendencia. Ya. Pues Menguiara, muchísimas gracias, que Dios te bendiga y que siga trabajando no solamente en ti, sino en todas las personas que a través de ustedes, los colaboradores y todas las personas que han dejado su vida allí, puedan seguir manifestando y su fe y sobre todo honrando al que merece todo honor y toda gloria, Así. que es Jesús el Señor y su santa familia María y José. También quería invitarles que el día 12 de marzo en Bellas Artes, Santurce, va a haber un concierto de Son by Four para beneficio de Casa Betania, que es una casa para las personas de la tercera edad, para que tengan una calidad de vida, para que tengan espacios con dignidad y que no se les trate como objetos, sino como lo que son, sujetos, ¿no? Sujetos. Y no nos dejen de escribir, por favor, a mundogira@ewtn.com para que sepamos de ustedes, ustedes sepan de nosotros y por supuesto, orando yo siempre por ustedes, ustedes por mí
y juntos por el mundo. Una vez más, muchas gracias A a ti, Kiara gracias. y ojalá que el Señor te siga dando para que sigas dando. Un saludo muy especial a tu esposo y a tus niñas. Gracias. Y esta es tu casa y gracias por compartir con nosotros esta maravilla que Dios ha hecho en tu vida, los dones que Dios te ha dado y que tú has puesto al servicio de Dios. Eso es lo que Dios hace, ¿no? Nos da los dones para que nosotros se los devolvamos, son suyos, pero nosotros se los damos en un acto de amor y sobre todo creando la belleza, porque la belleza que es Dios mismo nos lleva a la belleza que es Dios. Bueno, hasta la próxima, que Dios me los bendiga en este su programa de siempre, Mientras el Mundo Gira.